Hola Fernando, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, lo primero que me gustaría preguntar, cuando abordás la salud, el bienestar de una persona, ¿cuál es el aspecto más importante? ¿Cuál es lo fundamental que te preocupa para abordar? Uno piensa en la salud como una cuestión física, ¿no? El normal enfoque, ¿no? Tengo el físico bien y por ende estoy bien. Bueno, y es un poco no consciente de que ese físico, cuerpo físico bien, depende de algo mayor, ¿no? En este caso, como vos dijiste, la emoción es fundamental. Nos enfermamos no por lo que nos pasa, sino por la reacción a lo que nos pasa. Entonces, algo que le pasa a una persona, le pasa a dos personas lo mismo y la reacción no es la misma. Una se enferma y la otra no. Porque una tiene una emoción muy fuerte en función de sus antecedentes y la otra no. Entonces, lo que termina enfermando a la persona es su emoción escondida, también llamada atrapada, ¿no? Que queda en el inconsciente de la persona y empieza a perjudicar la personalidad de la persona, la felicidad de la persona, la salud del cuerpo físico. Un montón de cosas y uno no es consciente de eso. Digamos, en tu consideración, la matriz emocional es lo que subyace a todo tipo de manifestación de Ahora, enfermedad. el tema entonces es por qué se genera esa emoción. ¿Qué debería aprender? ¿Qué forma de pensar tengo que tener para que no se genere en mí esa emoción negativa que queda ahí dañando, ¿no? Durante años a veces. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que la matriz emocional es la madre de todos los males y podemos decir también bienes, ¿no es cierto? Yo hace bastantes años que estudio medicinas, o mejor dicho, no sé si medicinas, pero los tratamientos alternativos a distintos por un problema familiar que he tenido. Y bueno, entonces empecé como ingeniero en cuestiones físicas, radiofrecuencia, biomagnetismo, estudié muchas cosas de biología, análisis de sangre, un montón de cosas físicas. Y en la medida que iba a las cosas físicas y buscaba las causas, resulta que me daba cuenta que cada vez más tenía que investigar más la cuestión de la emoción. Y bueno, la cuestión de la emoción, vos le dices a una persona qué emoción tiene y no sabe. ¿Por qué no sabe? Porque esa información es inconsciente. Entonces hay que entrar en el inconsciente, que es nada más y nada menos 95% de nuestra mente. 95. Sí, 4, como quizás por ahí, pero no más que eso. Entonces, toda la información relativa a lo que te está dañando la salud, o la personalidad, o la felicidad, o lo que sea, tiene que ver con una emoción que está en el inconsciente. Entonces, esta emoción está en el inconsciente, entonces hay que acceder al inconsciente. Y en la época de Freud y demás, se accede a través de la hipnosis. Pero bueno, en 1970 surgió la técnica de testeo muscular, que fue muy determinada por David Hawkins, un famoso psiquiatra, que tiene muchos libros muy lindos, y donde habla que si uno accede al inconsciente, a través de algo que se llama testeo muscular, uno puede averiguar cuáles son esas emociones, cuándo ocurrieron, y resentir esas emociones nuevamente para que se vayan del inconsciente al consciente y por ende dejen de molestar a la personalidad natural que uno tiene, entonces, o a problemas físicos, digamos, ¿no? Si uno piensa en el inconsciente para comunicarse, ¿dónde tiene el anclaje? ¿Es el cuerpo físico? ¿Son los músculos? ¿Dónde tiene un lugar físico el inconsciente? Todo lo que regula tu cuerpo y demás tiene que ver con tu mente inconsciente que justamente no te das cuenta porque no es consciente, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas frases cómicas, por ejemplo, nunca estás enojado con lo que crees. O sea, porque si te enojaste tiene que ver con una emoción que está atrapada ahí, y no porque te enojaste. Pero uno cree que me enojé por esto, entonces uno se puede volver muy gruñón, digamos, porque está tratando de descargar esas energías inconscientes, se daña la personalidad. Al punto son casi más de 20 años estudiando estas cosas, y hasta hoy lo utilizo en el propio trabajo. Biodecodificación, pero en general es un poco la gestión emocional de una empresa. Una empresa no se da cuenta, pero la cantidad enorme de conflictos personales que tienen es enorme. Y si vos trabajás sobre eso, la efectividad empieza a mejorar. Y la gente se empieza a sentir mejor. Y se empieza a curar de cuestiones crónicas que no tenía. Entonces, bueno, la base es poder entrar en conciencia y preguntarles
concretamente cuáles son las emociones que tiene la persona que le están realmente dañando su carácter, su físico, lo que sea, a través de esta simple herramienta que es el testeo muscular. Esto me hace pensar de mi pasado de abogado. Hay un autor jurídico, un autor jurista, Alberto Bovino, que se dedicó a estudiar cómo deciden los jueces en sus sentencias y refiere que lo primero es emocional. La decisión, por ejemplo, de sentenciar, de condenar o liberar a una persona es emocional. Todo lo que viene después es una forma de encontrar el razonamiento necesario para justificar la emoción inicial. ¿Por qué tomamos decisiones como la del juez, como vos decís? Bueno, las tomamos por lo que pensamos y por lo que sentimos. Entonces uno dice, no, yo soy muy racional. Yo pienso racionalmente, me aíslo de las emociones y también, sí, tengo algo de emociones, pero básicamente mi decisión es racional. Y se olvidan que el pensamiento está altamente influido por la emoción, que es exactamente lo que vos decís, ¿no? Es decir, es un razonamiento, pero que aparentemente lógico, pero que está influido por una emoción. Entonces, un juez se equivoca por un tema emotivo y una empresa se equivoca por un tema emotivo y una persona se enferma por un tema emotivo. Entonces, es la base de un mundo mejor. Entonces, digamos, todas las profesiones, todo lugar humano debería tener un momento o una instancia de coaching emocional, básicamente. Sí, pero ¿cuál es la diferencia de que uno hace un coaching emocional con el análisis inconsciente? Que hay cosas inconscientes que si uno no las sana, no las puede sanar de otra manera. No las puede sanar de otra manera. O sea, creo que el testeo muscular debería ser la primera materia que se dé en universidades de psicología o medicina psiquiátrica o lo que sea, porque siempre hay razones emocionales atrás de cualquier comportamiento que no es todo normal. ¿Y se pueden, digamos, de alguna manera evitar las emociones negativas? O digo, bueno, me chocan en la calle, ¿la puedo evitar esa emoción que se produzca? Sí, totalmente, es difícil, ¿no? Es difícil, pero eso ahí sí tiene que ver con la forma de pensar, ¿no? O sea, hasta qué punto voy a irritarme en tal manera por un choque donde salí vivo, digamos. Tú poner las cosas en su lugar, ¿no? Claro. Entonces, voy a estar una semana amargado y me van a tener que operar de la vesícula por esa amargura, o empiezo a tratar de aprender por qué pasó esto, qué tengo que aprender de la situación. Hay una situación inconsciente que me llevó a este choque, un montón de cosas que toda acción se tiene que tomar como un aprendizaje, todo evento se tiene que tomar como un aprendizaje, y no que sea un disparador de una emoción. Claro. Y en el caso de que la emoción ya, digamos, uno es cooptado, ya ingresa, uno queda cooptado por la emoción Sí. Queda atrapada en el cuerpo, que como, digamos, existen terapias y maneras para liberarla, pero en tu caso, ¿cómo trabajas esa situación? Hay un libro que se llama muy bueno, que se llama de Nelson Bradley, que se llama El Código de la Emoción, que es eso, sacar emociones atrapadas, ¿no? O sea, ya entraron en tu cuerpo, cómo las puedes detectar y sacar. Sacar tiene que ver con resentir, con saber cuándo pasó, con quién pasó y demás. Y después hay otro más filosófico, digamos, de David Hawking, que se llama dejar ir, que es al revés, es cambiar la forma de pensar para que no se te entre la emoción, ¿no? Es más difícil. Implica una madurez mayor y demás, entonces, bueno, hay un libro que es este que recomiendo para que la emoción no entre. Porque uno va por la vida pensando de que las emociones le ocurren, o eso creía yo hasta hace muy poco tiempo también. Pero también entonces puedo generar emociones positivas, puedo provocarme, autoprovocarme emociones positivas. Sí, claro. Todo lo que sea amor, todo lo que sea dar, todo lo que sea alegría, es bienvenido, ojalá que sobre, ¿no? El tema es cuando son negativas, tratar de buscar un aprendizaje de eso y que no se incorpore una emoción negativa que atrapada, que si no la sacas del inconsciente puede quedar para siempre. Mencionaste amor, gratitud. ¿Cuáles son, si pudieras decir dentro de las emociones, cuáles son las más positivas y cuáles son las emociones más negativas? Si tuviera que decir dos emociones únicas, diría que es el amor la más importante, relacionada a Dios, ¿no? El amor de Dios, el amor incondicional al otro, esa es la más positiva. Y la más negativa es todo lo relativo al miedo, el miedo, el ego. Entonces, de ahí surgen todas las otras. Entonces, si hay miedo, de alguna manera no está separado del amor, ¿no? Entonces, esa es la que genera. Yo creo que una de las mejores frases que escuché en mi vida es la de Martin Luther King, que dice, el miedo tocó mi puerta, la fe fue a atender y no había nadie.
sintetizar en una frase tan chiquita una verdad tan absoluta de que la única forma de perder el miedo es asumir que Dios está más cerca de lo que parece. Dice la frase, cada maestrito con su librito. Vos preguntas a determinada persona, te dice la alimentación es más importante, otro te va a decir el ejercicio, la postura o bien la alimentación. Si tuvieses esas categorías, emoción, alimentación, ejercicio, descanso, si los pones en un orden de prioridad, ¿cómo los acomodas? Vamos a empezar con un chiste, ¿sí? Algo gracioso. Entonces dice, el que es hábil con el martillo piensa que el mundo es un clavo, ¿no? Entonces, si vos sos biomagnetista, esa es la única herramienta posible. Si vos sos especialista en comidas, la forma única de curarse es la alimentación. Y si vos sos un deportista, tenés que hacer ejercicio, si no, no te sanás. Y así podemos pasar por todas las disciplinas. Entonces, cada genio en una materia se ha especializado en eso y por ende tiende a creer que el mundo es un clavo. La verdad es que es una confusión de todo eso, que ¿quién lo sabe? El inconsciente. Entonces vos le podés preguntar al inconsciente si tenés que comer distinto o no, si te hace bien esto o aquello. Le podés preguntar al inconsciente si tenés emociones que te están haciendo enfermar. Le podés preguntar al inconsciente si viene bien esta parte física para vos, o tal vez no es conveniente. Entonces, ¿quién sabe? Entonces, el inconsciente tiene un poder y un conocimiento ilimitado, porque sabe exactamente todo, el momento que naciste, de antes también. Entonces, la habilidad de preguntar, capaz que la ecuación no es la misma en cada persona, ¿no? Hay personas que tienen muchos problemas espirituales ya desde que nacen, alguien que nació con un problema genético, bueno, entonces es una perspectiva distinta, ¿no? Entonces, pero el inconsciente es el que sabe qué es lo mejor para esa persona, más que establecer. Ahora, por supuesto, la emoción, todos sentimos emociones y es una de las cosas que más daña, ¿no? Y sobre todo uno es inconsciente de ese daño. Ya que mencionaste en algunas oportunidades el testeo muscular, ¿podrías sintetizar brevemente en qué consiste o cómo opera, cómo se ejerce? Sí, el testeo muscular es una especie de bendición, diría yo, donde vos podés, por ejemplo, agarrar la pierna de una persona, hacer una pregunta en voz baja, y la otra persona te contesta con una contracción. Te contesta con una contracción. Cuando vos haces una pregunta, la pierna se encoge, el brazo derecho se encoge, un dedo se encoge. Se manifiesta de varias maneras. Los kinesiólogos en general conocen ese efecto. Lo que tal vez no conocen es que eso está conectado al inconsciente. Hawkins lo probó con un 97,5% de certeza. Y lo trató de justificar y de explicar que esto funciona, aunque no se sabe bien cómo. Entonces, bueno, una experiencia, una explicación para mí que fue muy inteligente. Una vez, cuando estaba haciendo mis cursos de biomagnetismo, le dije al hijo del doctor Gois, que descubrió el biomagnetismo, le dije, che, escúchame, yo necesito saber por qué pasa eso. ¿Cómo puede? ¿Con quién estoy hablando? Cada vez que hago una pregunta, se encoge la pierna. ¿Es el inconsciente? ¿Con quién estoy hablando? Y tu papá dice una cosa y vos decís otra. Entonces, ¿cuál de los dos tiene razón? Y me contestó en forma muy genial para mí. Dijeron, cuando le preguntaron a Edison, ¿qué era la electricidad? Dijo, no sé, pero hay que usarla. Entonces, no sabemos por qué pasa, pero pasa. Entonces, de 100 veces vos preguntas algo y 2% va a fallar, pero el otro no. Entonces, tenemos una herramienta para acceder al inconsciente con una precisión espectacular. Esto se aproxima mucho a una idea de creencia, de religión o de sistema de creencias. En tu caso, ¿vos practicás alguna? ¿Has participado alguna quizás? No, esto, digamos, de mi punto de vista, es una bendición de alguna manera, ¿no? Nos vamos a acercar un poco más a través del inconsciente a ser un poco más humanos, ¿no? Pero bueno, cada uno le puede dar la significación que quiera. Lo importante es que funciona. Entonces, si hay un chiquito que tiene un problema de conducta a los 3 años, puede ser por una emoción que tiene la madre, que tuvo en el tercer mes, cuando se enteró que iba a tener un hijo y tal vez no quería o se asustó porque no tenía la economía para mantenerlo, y entonces el hijo se ve afectado por esa emoción. Y la emoción queda atrapada, como queda atrapada en la madre y en el hijo, y cuando se saca la emoción, el chico mejora. Entonces, para mí a un embarazo
aparte de darle ácido fólico, yodo y demás que una embarazada necesita, Suplementación, claro. es mantenerla en un estado de cero emoción, ¿no? Porque muchas emociones de las embarazadas tienen que ver con nacimientos que no están bien. Te he escuchado en algunas oportunidades y referir la frase todos somos uno. Ujú. ¿Cómo se explica esto? Bueno, puede tener una connotación espiritual con respecto a la unión de las almas, pero algo que es evidente es que nuestras mentes están conectadas. Porque si yo te hago una pregunta en voz baja, vos no escuchás la pregunta y me contestás con una contracción, hay una conexión. Si vos sos chino y yo alemán, y te hago la misma pregunta en alemán, y vos sos chino y no sabés alemán, me contestás igual. O sea que hay una conexión mental entre todos. Entonces, esa conexión mental, o matriz divina, como se llama Greg Braden, es una conexión recontraprobada, ¿no? Y prescinde de cualquier sistema de creencias, digamos. Claro, es una cosa que se puede probar, pero tranquilamente, ¿no? Pero bueno, como parece medio exotérico, entonces en general la ciencia no se mete en eso porque debería explicar por qué. Y en realidad el por qué no se sabe. Entonces asignar el por qué que quieras, pero como dijo Edison, la electricidad tampoco sabemos bien qué es. Ujú. ¿Qué es eso de llevar un cable y que se prenda una lamparita? O sea, hoy es normal para nosotros, pero no es muy fácilmente entendible. Pero usalo, porque así tenemos luz. Esto es lo mismo, usalo, no hay ninguna duda que funciona. Más que empezar a preguntarte el por qué. ¿Crees entonces que la enfermedad como tal, como fenómeno, existe? ¿Existe la enfermedad? Sí, sí que existe, claro. Existe. Ujú. ¿Y los síntomas de una enfermedad tienen algún significado, algún mensaje, tienen un significado trascendental para nuestra vida cuando aparece? Bueno, a través de toda la ciencia de biodescodificación, cuando a alguien le duele una parte especial del cuerpo, no es casualidad. Hay una relación entre las emociones, los conflictos y qué es lo que duele, ¿no? Claro. Está recontraprobado que si duelen las rodillas, no puede ser un exceso de carga de la persona o de carga emocional, sacas esa carga emocional y se va. ¿Quién sabe eso? El inconsciente, porque puede ser que la rodilla duela por otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces la biodescodificación, que tienes un montón de reglas, ya es sabido que alguien que se tiene un problema en los huesos tiene un problema de desvalorización en general. Bueno, pero cuándo fue, cuál fue la emoción que lo produjo, eso no lo puedes saber si no haces el análisis inconsciente a través del testeo muscular. ¿En tu caso has tenido alguna enfermedad o algún síntoma relevante y cómo lo abordaste? Sí, tuve muchos problemas. Por ejemplo, Mis hijos se enfermaron de la enfermedad de Lyme en Estados Unidos y se pudo curar gracias a este tipo de técnica, porque no hay un antibiótico conocido que pueda matar la bacteria de la enfermedad de Lyme hoy. Entonces se usan métodos alternativos, ese es un ejemplo. Y gracias a ese aprendizaje yo me pude sanar muchas cosas, ¿cierto? ¿existe alguna enfermedad o algún síntoma que digas, bueno, por más que se haga lo que se haga, no se cura ni con testeo ni con medicina? En general, los problemas genéticos se sabía que de hace mucho tiempo que son genéticos y por ende no se puede cambiar. Y entonces el 95% de los problemas genéticos es como que hay que soportarlos. Después el gran profesor Bruce Lipton, descubrió que los problemas genéticos también se alteran por emociones. Por eso esa persona no nació con un problema genético, sin embargo desarrolló un problema genético después de nacido. Entonces eso fue por una emoción y a él eso le llama epigenética. Entonces ahora está cambiando mucho esa postura de que lo genético no se puede cambiar. Se puede cambiar, pero hay un porcentaje importante que no se puede cambiar. Pero lo que se puede cambiar a través del manejo emocional es enormemente mayor que antes, aunque sea genético. O sea, cuando ese cambio genético viene después del nacimiento, es porque algo pasó. No es de nacimiento. ¿Qué puedes decir acerca de la falta de perdón? Y la forma de perdonar es verlo de otra manera. Uh-huh. Un ejemplo, una persona no perdona a sus padres porque la abandonaron. Entonces no lo va a perdonar nunca. Y tal vez una persona le hace ver, ¿y dónde vivías? En el campo. ¿Y a dónde te abandonaron? Me llevaron con mi tía que vive en la ciudad. O sea que si vos te hubieras quedado en el campo, nunca hubieras podido estudiar. Entonces, ¿no será que tus papás te dejaron con tu tía para que puedas ir a la escuela? Nunca lo había pensado así. Entonces, ya ahí viene el perdón porque el que estoy equivocado soy yo.
por inferir la cosa de otra manera. Entonces empiezo a perdonar porque me doy cuenta que yo estaba con una percepción equivocada. Mis papás me llevaron ahí con todo el dolor del mundo para que yo me eduque. Entonces es el mismo hecho, pero lo veo de una manera o de otra. Una me provoca amor y el otro odio. Entonces el perdonar tiene que ver con cambiar la forma de ver lo que te pasó. Siempre tiene que ver con aprendizaje para uno mismo. Muchísimas gracias, Fernando. Quiero hacerte unas últimas 2 preguntas para despedirme. Okay. Te agradezco la oportunidad de haberte entrevistado. ¿Qué libro me recomendarías como para leer? Y la última sería, ¿qué descubrimiento en estos temas de salud natural? ¿Cuál fue el último descubrimiento que realmente develó en tu mente, en tu corazón, en tu conciencia, una sorpresa, una gratitud, una sensación especial? Ok, bueno, el libro que recomiendo en general es el de Corbera, que dice Sanación a través de un curso de milagros. Porque va directo, el curso de milagros es un libro difícil de leer y demás, pero él va directo a la forma de pensar para no enfermarse. Por ejemplo, una persona victimista se va a enfermar, porque mira todo lo que me pasa, soy la víctima, mira lo que me pasó, todo mal, ¿no? Sin embargo, personas que han tenido problemas terribles y han dicho, bueno, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Y qué hago para solucionarlo? Y demás, no se enferman. Entonces el victimismo es una forma de pensar que enferma. Entonces es muy didáctico, Corbera, en explicar este tema, que la forma de pensar influye en cómo uno se siente y en la enfermedad, ¿sí o no? Un poco duro, Corbera, pero bueno, es muy efectivo, pero efectivo. Y respecto a las últimas investigaciones con respecto al inconsciente, las últimas que tendrán, no sé, unos meses atrás, es lo que se llama proyecciones, ¿no? Es decir, hay emociones que generan proyecciones. Por ejemplo, yo digo, me van a robar, seguro que me van a robar, ¿viste? Me robaron, tenía razón. Entonces no me doy cuenta que inconscientemente yo estoy aumentando enormemente la posibilidad de que me roben, porque estoy teniendo miedo a eso. Entonces, en cambio, cuando una persona está enferma, todo el mundo que está alrededor está pensando que se muere. Entonces, en vez de estar ayudando, ¿no? Tiene que pensar y visualizar que va a estar mejor. O sea, no nos damos cuenta del poder de la mente en la realidad y en el futuro. ¿No? Eso se conoce también como profecía autocumplida o autoprofecía cumplida. O sea, claro, es real. Es real, absolutamente real. Y cuando uno trata esas emociones de sostén, de esas proyecciones, ya la persona no proyecta más. Entonces ya tiene una vida mejor. Entonces uno no se da cuenta que esas emociones negativas le hacen un futuro peor. No siempre pasa igual exactamente. El futuro son probabilidades. Pero la probabilidad de que pase eso es enorme. Entonces, si uno le enseñamos a las personas a no tener proyecciones negativas, el nene se enferma. Seguro que tiene tal cosa. Claro, y lo más probable lo tenga, porque toda la familia está teniendo miedo a eso, ¿no? En vez de decir, bueno, eso tiene una influencia, es un descubrimiento, estoy investigando eso recién, sobre todo en cómo descubrirlo, cómo sanarlo. Y bueno, es muy interesante porque yo no pensé que la mente tenía semejante poder como para cambiar una realidad de esa forma, ¿no? Bueno, Fernando Monjó, entrevistado acá en Natural Twitch, muchísimas gracias.